Buenas noches, oyentes. Soy su servidor, y esta noche necesito que escuchen con atención cada palabra que voy a decirles. Sé que muchos de ustedes están ahí, en la oscuridad de sus habitaciones, con los audífonos puestos, creyendo que lo que comparto aquí son solo historias para pasar el rato. Pero esta noche, lo que tengo que contarles no es ficción. No es un cuento inventado para asustarlos. Es una advertencia. Una advertencia sobre algo que ocurrió y que puede volver a ocurrir. Algo que sucedió en Ciudad Juárez, en un lugar donde la gente creyó que estaría segura, protegida bajo toneladas de concreto y metal, un refugio subterráneo, un búnker que prometía salvación. Pero déjenme decirles algo que he aprendido después de años transmitiendo desde este estudio, en medio de la noche, cuando el mundo duerme, y solo los insomnes y los curiosos sintonizan mi frecuencia. No existe refugio seguro cuando lo que te persigue no es de este mundo. No hay puertas de hierro lo suficientemente gruesas para detener lo que viene desde el otro lado. Y eso es exactamente lo que descubrieron aquellas personas en ese refugio bajo la tierra de Ciudad Juárez. Imaginen por un momento. Están ahí abajo. El aire es pesado, reciclado, con ese sabor metálico que te deja la boca seca. Las luces parpadeantes del generador de emergencia apenas iluminan los pasillos de concreto. Escuchan el zumbido constante de las máquinas que mantienen el oxígeno fluyendo. Están rodeados de desconocidos que, como ustedes, bajaron esas escaleras buscando protección. Tal vez de una catástrofe, tal vez de algo peor. Pero entonces, en medio de ese silencio artificial, ese silencio que solo existe bajo tierra, donde ni el viento ni los pájaros pueden llegar, escuchan algo, un golpe, seco, metálico, viene de lejos, de algún pasillo que no pueden ver desde donde están. Todos se quedan quietos, todos se miran, y alguien, siempre hay alguien susurra. ¿Escucharon eso? Yo les pregunto ahora, oyentes, ¿qué harían ustedes en ese momento? ¿Irían a investigar? ¿Se quedarían donde están, esperando que alguien más tenga el valor de ir a ver? ¿O comenzarían a orar, rogando que ese sonido no se repita? Porque déjenme adelantarles algo. Ese golpe se repite, una y otra vez, y con cada repetición, se acerca más. Esta transmisión no es para entretenerlos, es para prepararlos, para que cuando escuchen algo similar en sus propias vidas, en sus propios espacios, sepan reconocer las señales, sepan cuándo algo está mal, cuándo deberían huir. Pero primero, necesito que comprendan el contexto. Necesito que entiendan por qué Ciudad Juárez, por qué ese lugar específico, se convirtió en el escenario de lo que estoy a punto de compartir. Ciudad Juárez es una ciudad de contrastes. Es una ciudad que ha visto más oscuridad de la que cualquier lugar debería soportar. Está ahí, en la frontera, donde dos mundos chocan, donde las historias se mezclan con la realidad hasta que ya no sabes qué es qué. Es una ciudad que ha llorado a sus muertos, que ha enterrado secretos en el desierto que la rodea, y es precisamente ese desierto, esa tierra seca y árida, la que guarda más de lo que cualquiera quisiera admitir. Debajo de esa ciudad, existe toda una red de túneles. Algunos son conocidos, documentados, usados para el contrabando o para escapar de un lado al otro de la frontera. Pero hay otros que no aparecen en ningún mapa, que fueron construidos hace décadas, durante tiempos de Guerra Fría, cuando el miedo a lo nuclear era real y palpable. Refugios antinucleares, búnkeres subterráneos diseñados para proteger a cierto número de personas en caso de catástrofe. Uno de esos refugios es el que nos ocupa esta noche, un lugar que fue olvidado por años, hasta que la desesperación hizo que alguien lo recordara, hasta que alguien decidió que era mejor bajar ahí, a la oscuridad, que quedarse arriba enfrentando lo que sea que estuviera ocurriendo en la superficie. No sé exactamente qué los llevó ahí abajo. Los rumores varían. Algunos dicen que fue por violencia en las calles, un tiroteo que se salió de control. Otros hablan de un evento más extraño, luces en el cielo, un pánico colectivo sin explicación aparente. Lo que sí sé, lo que puedo confirmar, es que un grupo de aproximadamente 30 personas descendió por esas escaleras oxidadas, atravesó ese pasillo húmedo que olía a abandono, y se refugió en las entrañas de la tierra. Entre ellos había familias,
padres cargando a sus hijos pequeños, ancianos que apenas podían caminar pero que fueron ayudados por sus seres queridos, jóvenes que grababan todo con sus teléfonos, creyendo que estaban viviendo algo que podrían compartir después, una aventura urbana, una anécdota para presumir. Qué equivocados estaban. El refugio en sí no era nada del otro mundo. Pasillos largos de concreto, algunas habitaciones que en su momento fueron diseñadas como dormitorios comunitarios, una sala central donde se suponía que estarían los suministros de emergencia, pero los suministros hacía tiempo que habían sido saqueados o se habían echado a perder. Lo único que quedaba era el espacio vacío, el eco de las voces, y esas puertas de hierro que dividían las secciones. Esas puertas eran masivas, pesadas, diseñadas para sellarse herméticamente en caso de emergencia nuclear. Tenían ruedas de acero para abrirse y cerrarse, como las de una bóveda bancaria. Y cuando se cerraban, el sonido resonaba en todo el búnker. Un sonido final. Un sonido que decía, ya no hay vuelta atrás. Las primeras horas fueron relativamente tranquilas. La gente se acomodó donde pudo. Sacaron sus teléfonos, pero claro, bajo tierra no había señal. Algunos tenían linternas. Otros usaban las luces de sus celulares. Hablaban en voz baja, nerviosos pero intentando mantener la calma. Los niños lloraban, asustados por la oscuridad y la frialdad del lugar. Los padres los consolaban con mentiras piadosas. Todo estará bien. Solo es por unas horas. Pronto subiremos. Pero entonces comenzaron los golpes. El primero fue casi imperceptible. Un sonido tan lejano que muchos no estaban seguros de haberlo escuchado realmente. Era como si alguien hubiera golpeado una de esas puertas de hierro con el puño, lejos al fondo de algún pasillo inexplorado. Pero no tenía sentido. Se suponía que ellos eran los únicos ahí abajo. Se suponía que el refugio estaba abandonado desde hacía años. Uno de los jóvenes, un chico de quizás 19 o 20 años, se ofreció voluntario para ir a revisar. Tomó su linterna y caminó hacia el pasillo del que parecía provenir el sonido. Los demás lo vieron alejarse, su figura desapareciendo en la oscuridad, solo la luz de su linterna bailando en las paredes. Pasaron 5 minutos, 10. El chico no regresaba, y entonces volvió a escucharse el golpe, esta vez más fuerte, más cerca, y multiplicado, como si ahora fueran varios golpes simultáneos viniendo de diferentes direcciones. La gente comenzó a ponerse nerviosa. Algunos se pusieron de pie, mirando hacia los pasillos oscuros. Otros se agruparon, instintivamente buscando la seguridad del número. Un hombre mayor, de esos que siempre quieren tomar el control en situaciones de crisis, dijo con voz fuerte, «Cálmense. Probablemente es el chico jugando con las puertas. Ya volverá». Pero el chico nunca volvió. Oyentes, les voy a decir algo que aprendí hace mucho tiempo. Algo que me enseñó una persona muy sabia. Cuando estés en un lugar desconocido y escuches sonidos que no puedes explicar, confía en tu instinto. Si tu cuerpo te dice que corras, corre. No te quedes a investigar. No seas el curioso que descubre qué hay en la oscuridad, porque a veces, lo que hay ahí, es algo que tu mente no está preparada para procesar. Pero claro, cuando estás atrapado bajo tierra, con toneladas de concreto sobre tu cabeza y una sola salida, correr no es tan simple. Los golpes continuaron. Ahora eran rítmicos, como si siguieran un patrón. 3 golpes rápidos, pausa. 2 golpes lentos, pausa. Y luego el ciclo se repetía. Algunos comenzaron a contar, a cronometrar el intervalo entre los golpes. No sé por qué la gente hace eso, como si entender el patrón fuera a darles control sobre la situación, como si los números pudieran protegerlos. Entonces otra persona se ofreció para ir a buscar al chico. Esta vez fue un hombre de mediana edad, padre de familia, de esos que no quieren parecer cobardes frente a sus hijos. Tomó una de las pocas linternas potentes que quedaban y se adentró en los pasillos. Antes de irse, su esposa le suplicó que no fuera. Yo estoy seguro de que ella lo sabía. Las mujeres tienen un sentido para estas cosas, una intuición que los hombres muchas veces ignoramos. Ella sabía que si él se iba no regresaría, pero él le dio un beso en la frente, le dijo que todo estaría bien, y caminó hacia la oscuridad. Ustedes ya saben cómo termina esto, ¿verdad? Porque estoy seguro de que han escuchado historias similares.
El patrón siempre es el mismo. Alguien se va, alguien no regresa, y sin embargo, otro decide ir tras él. Es como si la oscuridad llamara a la gente, como si susurrara promesas de respuestas, de entendimiento, cuando en realidad lo único que ofrece es el olvido. Este hombre tampoco regresó. Para este punto, el pánico comenzó a instalarse. Ya no había voces tranquilas. Los niños lloraban sin consuelo. Algunas personas comenzaron a gritar, exigiendo que alguien hiciera algo. Otros se quedaron en silencio, paralizados por el miedo. Y los golpes, los malditos golpes, no cesaban. Ahora venían de todas partes, de los pasillos laterales, de las habitaciones vacías de arriba, como si algo caminara sobre el techo del búnker. Imposible, pensarían algunos. Estamos bajo tierra. No hay nada sobre nosotros excepto metros de concreto y tierra. Pero el sonido estaba ahí, innegable, real. Un detalle escalofriante que me contaron los pocos sobrevivientes. Los golpes no sonaban como si alguien estuviera tratando de entrar. Sonaban como si estuvieran tratando de comunicarse, como si siguieran un código, como si quien o qué estuviera del otro lado de esas puertas estuviera enviando un mensaje. ¿Y saben qué es lo más terrorífico de todo esto, oyentes? Que algunos en ese grupo comenzaron a entender el mensaje, o al menos, creyeron entenderlo. Una mujer, de unos 40 años, comenzó a murmurar cosas. Al principio nadie le prestó atención, pensando que estaba rezando, o simplemente hablando consigo misma por el estrés, pero luego, su voz se hizo más clara, más fuerte. Decía números, coordenadas, nombres de personas que habían muerto en Ciudad Juárez años atrás, nombres que ella no tenía forma de conocer. Los que estaban cerca de ella se alejaron, asustados. Su mirada había cambiado. Sus ojos, que antes reflejaban miedo, ahora estaban vacíos, como si ella ya no estuviera realmente ahí, como si algo más hubiera tomado su lugar, usando su boca para hablar. Entonces, ella se levantó y caminó hacia uno de los pasillos oscuros. Varias personas intentaron detenerla, gritándole que regresara, pero ella no respondió. Simplemente siguió caminando, con pasos lentos pero firmes, hasta que la oscuridad se la tragó. 3 personas perdidas ahora, y el grupo comenzó a fragmentarse. Algunos insistían en que debían ir a la salida, subir de regreso a la superficie sin importar lo que estuviera pasando arriba. Otros argumentaban que sería peor, que al menos ahí abajo tenían paredes de concreto protegiéndolos. Comenzaron las discusiones, los empujones. En situaciones de crisis, los seres humanos mostramos lo peor de nosotros. El barniz de civilización se cae rápidamente cuando el miedo genuino toma control. Y los golpes seguían, implacables, ahora acompañados de otro sonido, un arrastre, como si algo pesado estuviera siendo movido por los pasillos, como si lo que fuera que estaba ahí afuera estuviera rodeándolos, cercándolos. Uno de los sobrevivientes, un hombre joven con quien tuve la oportunidad de hablar brevemente, me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, lo peor no eran los sonidos, lo peor era el silencio entre los sonidos, porque en ese silencio podías escuchar tu propia respiración, tu propio corazón latiendo demasiado rápido, y te dabas cuenta de lo vulnerable que eras, de lo frágil que es la vida humana cuando te enfrentas a algo que no entiendes. Pasaron horas así, no sé cuántas exactamente, porque bajo tierra pierdes la noción del tiempo. No hay día ni noche, solo la oscuridad constante y el miedo creciente. En algún momento, el generador que alimentaba las luces parpadeantes comenzó a fallar. Las luces se apagaron por completo durante unos segundos, y en esa oscuridad total, absoluta, escucharon algo nuevo. Respiraciones, no las suyas, otras, profundas, lentas, venían de todos lados, rodeándolos. Cuando las luces volvieron, varias personas más habían desaparecido. Simplemente no estaban, como si la oscuridad las hubiera consumido en esos breves segundos. El grupo, que había comenzado con 30 personas, ahora se había reducido a poco más de una docena, y todos sabían que el final estaba cerca. Fue entonces cuando tomaron una decisión desesperada. Decidieron intentar llegar a la salida, no importaba lo que encontraran en el camino. Quedarse ahí, inmóviles,
esperando a que algo viniera por ellos. Era una muerte segura. Al menos moviéndose tenían una oportunidad. Se organizaron en un grupo compacto. Los pocos hombres que quedaban se pusieron en los extremos, con objetos improvisados como armas, tubos de metal, piedras grandes, las mujeres y los niños en el centro, y comenzaron a caminar. El camino de regreso a la salida era un pasillo largo y recto. Deberían haberlo recorrido en unos minutos. Pero esa noche, ese camino parecía interminable. Los pasillos se sentían más largos de lo que recordaban. Las puertas por las que habían pasado antes ya no estaban en el mismo lugar. Era como si el refugio mismo estuviera cambiando, reconfigurándose a su alrededor, y los golpes los seguían. Ya no venían de lejos. Ahora estaban cerca, tan cerca que podían sentir las vibraciones en las paredes, como si algo estuviera caminando justo al otro lado del concreto, siguiéndolos. Entonces, una de las puertas de hierro que habían dejado abierta detrás de ellos comenzó a cerrarse. Lentamente, esa rueda de acero girando sola, sin que nadie la tocara, el sonido metálico resonando en el pasillo, y cuando se cerró por completo, el sello hermético creó un cambio de presión que hizo que sus oídos estallaran de dolor. Todos corrieron. Ya no importaba mantener el grupo unido. El instinto de supervivencia tomó control. Cada quien corrió hacia donde creía que estaba la salida. Y en ese caos, en esa carrera desesperada, más personas se perdieron en la oscuridad. De los 12 que quedaban, solo 4 lograron encontrar las escaleras que llevaban de regreso a la superficie. Subieron esos escalones de 2 en 2, tropezando, cayendo, levantándose y siguiendo. Y detrás de ellos, escuchaban los golpes, ya no en puertas de hierro, ahora en los escalones mismos, como si algo estuviera subiendo tras ellos. Llegaron a la compuerta de salida, esa pesada tapa de metal que sellaba la entrada al refugio, y estaba cerrada con candado desde afuera. ¿Cómo era posible? Ellos habían entrado. La compuerta estaba abierta. ¿Quién la había cerrado? Uno de ellos, usando toda su fuerza restante, golpeó la compuerta con un tubo de metal. Golpeó y gritó pidiendo ayuda. Los otros 3 hicieron lo mismo. Golpeaban y gritaban hasta que sus voces se volvieron roncas, hasta que sus manos sangraron. Y entonces desde abajo, desde las profundidades del refugio, escucharon algo. Una voz. No, varias voces. Todas hablando al mismo tiempo. Eran las voces de las personas que habían desaparecido. Las reconocieron. Estaban llamándolos por sus nombres, diciéndoles que bajaran, que ahí abajo estaban seguros, que arriba era donde estaba el verdadero peligro. Las voces eran casi convincentes, casi, porque había algo mal en ellas. Estaban superpuestas, como si varias personas hablaran usando las mismas cuerdas vocales, y el tono era ligeramente incorrecto, como una grabación reproducida a la velocidad equivocada. Los 4 que quedaban se abrazaron ahí, en esos escalones, esperando el amanecer, porque habían perdido la cuenta del tiempo, pero tenían la esperanza de que, si era de día afuera, alguien pasaría, alguien los escucharía. Las voces desde abajo seguían llamándolos, y los golpes en las paredes alrededor de la escalera continuaban, ahora acompañados de rasguños, como uñas sobre metal, como si algo estuviera tratando de abrirse camino a través del concreto para llegar a ellos. No sé cuánto tiempo pasó, ellos tampoco lo saben con certeza, pero eventualmente escucharon algo desde arriba. Pasos, voces reales, humanas, genuinas. Alguien estaba del otro lado de la compuerta. Gritaron con las pocas fuerzas que les quedaban. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la compuerta se abrió. La luz del día, aunque nublada, entró como una bendición. Subieron trastabillando, saliendo de ese agujero en la tierra como si estuvieran naciendo de nuevo. Las autoridades que los encontraron dijeron que habían recibido una llamada anónima. Alguien había reportado gritos provenientes de un refugio abandonado. Nunca descubrieron quién hizo esa llamada. Los 4 sobrevivientes fueron hospitalizados. Todos mostraban signos de trauma severo. 2 de ellos nunca recuperaron completamente la cordura. Uno de ellos aún está internado en una institución psiquiátrica, murmurando constantemente sobre puertas que no dejan de llamar. Las autoridades, por supuesto, bajaron a investigar. Equipos de rescate, policías,
Paramédicos buscaron por todo el refugio. Encontraron señales de que un grupo había estado ahí. Basura, ropa, objetos personales. Pero no encontraron a ninguna de las personas desaparecidas. Ni cuerpos, ni rastros de sangre, nada. Simplemente habían desaparecido. Las puertas de hierro estaban todas abiertas. Y cuando los investigadores intentaron cerrar una para probar el mecanismo, la rueda de acero se negó a girar. No importaba cuánta fuerza aplicaran. Era como si las puertas se hubieran oxidado en la posición abierta. Como si algo quisiera que permanecieran así. Como si estuvieran esperando a los siguientes visitantes. El refugio fue sellado después de eso. Soldaron la compuerta de entrada. Pusieron señales de advertencia. Pero yo sé, y los pocos que conocen la historia completa saben, que eso no es suficiente. Porque lo que habita ese lugar no necesita una puerta abierta para alcanzar a la gente. ¿Saben por qué sé esto con tanta certeza, oyentes? Porque he recibido llamadas. Personas de Ciudad Juárez que me contactan a través de canales que prefiero no especificar. Me cuentan que aún escuchan los golpes. No en el refugio, sino en sus casas, en los sótanos, en las paredes. Golpes que siguen ese mismo patrón. 3 rápidos, pausa, 2 lentos, pausa. Una mujer me llamó hace 2 semanas, llorando. Me dijo que su hermano había sido uno de los desaparecidos en ese refugio. Me dijo que desde entonces, cada noche a las 3 de la mañana, escucha golpes en la puerta de su cuarto. Y cuando se atreve a abrir, no hay nadie, pero puede sentir la presencia. Puede sentir que algo está ahí, esperando ser invitado a entrar. Otro hombre me escribió contándome que trabaja en mantenimiento de edificios en Ciudad Juárez. Me dijo que cada vez que tiene que bajar a revisar algún sótano o túnel de servicio, escucha susurros, voces que le dicen que se adentre más, que explore más profundo, y que esas voces suenan exactamente como las descripciones que dieron los sobrevivientes del refugio. Ustedes podrían pensar que todo esto es sugestión, que son personas asustadas por una historia urbana, y yo desearía que tuvieran razón. Desearía poder decirles que todo fue una alucinación colectiva, que el estrés y el miedo hicieron que esas personas imaginaran cosas que no existían. Pero entonces, ¿cómo explican las grabaciones? Uno de los jóvenes que entró al refugio esa noche tenía su teléfono grabando en video casi todo el tiempo. Cuando fue encontrado, su teléfono estaba en su bolsillo, apagado. Las autoridades lo encendieron, revisaron el contenido, y lo que encontraron los dejó sin palabras. Las primeras horas de grabación son normales. Se ve al grupo bajando, explorando el lugar, acomodándose, los niños llorando, la gente nerviosa pero tratando de mantener la calma. Y luego, cuando comienzan los golpes, la cámara captura algo. En el fondo de uno de los pasillos oscuros, donde la luz de la linterna apenas alcanza a iluminar, se ve una figura. No es humana. No completamente. Es alta, demasiado alta para ser una persona normal, y se mueve de una forma extraña, como si sus articulaciones no funcionaran de la manera correcta, como si fuera una marioneta siendo controlada por hilos invisibles. La grabación se vuelve errática después de eso. La imagen salta, se corta, aparece estática, pero en los segundos que son visibles, se pueden ver más figuras, varias, emergiendo de las habitaciones laterales, todas moviéndose hacia el grupo. Y luego, hay un momento en el que la cámara apunta directamente a una de esas figuras, solo por un segundo. Pero ese segundo es suficiente para ver que la figura tiene un rostro que parece humano, pero está todo mal. Los ojos están donde deberían estar las orejas. La boca es solo una línea vertical, y sonríe. Oh, cómo sonríe. Una sonrisa imposible, que se extiende más allá de lo que la anatomía humana permitiría. La grabación termina ahí. El teléfono se apaga. Y cuando los investigadores intentaron recuperar más información forense del dispositivo, descubrieron que los últimos archivos estaban corrompidos, no por daño físico, sino como si algo hubiera reescrito los datos. Los archivos corrompidos contenían secuencias de números que, cuando fueron analizados por expertos, revelaron ser coordenadas. Coordenadas que apuntan a varios lugares en Ciudad Juárez, lugares donde, en los años siguientes,
Ocurrieron desapariciones inexplicables. ¿Casualidad? Tal vez. Pero yo he dejado de creer en las casualidades hace mucho tiempo. Les voy a ser honesto, oyentes. Cuando comencé a investigar esta historia, pensé que sería como muchas otras, un evento trágico malinterpretado, exagerado por el miedo colectivo. Pero mientras más profundizaba, más me daba cuenta de que hay algo genuinamente anormal en todo esto, algo que no puedo explicar con lógica o razón. He hablado con expertos, psicólogos que me dicen que fue un episodio de psicosis colectiva, que el estrés extremo puede hacer que grupos enteros de personas experimenten alucinaciones similares. Y sí, eso es posible. Pero no explica las desapariciones físicas, no explica las grabaciones, no explica los reportes que continúan hasta el día de hoy. También hablé con personas que estudian lo paranormal. Me hablaron de energías residuales, de lugares que absorben el sufrimiento humano y lo regurgitan en formas que nuestra mente no puede procesar completamente. Ciudad Juárez, me dijeron, ha visto tanto dolor, tanta violencia, que el suelo mismo está impregnado de eso. Y cuando construyes refugios subterráneos en ese suelo, en esa tierra empapada de lágrimas y sangre, no estás creando un espacio seguro, estás creando un contenedor para algo oscuro. No sé si creo completamente en eso, pero tampoco puedo descartarlo. Lo que sí sé es que hay lugares en este mundo que no deberían ser explorados. Hay puertas que no deberían abrirse, y hay sonidos que, cuando los escuchas, deberían ser una señal para que corras en la dirección opuesta. Los golpes en esas puertas de hierro no eran aleatorios, eran una invitación, o quizás una advertencia, una forma de decir, estamos aquí, sabemos que están ahí, y pronto estaremos juntos. Desde esa noche, el refugio de Ciudad Juárez se ha convertido en una leyenda urbana. Los jóvenes, siempre buscando emociones, han intentado entrar, pero la compuerta está soldada, y las autoridades patrullan el área regularmente. Aún así, he escuchado de grupos que encontraron otras entradas, túneles conectados, formas de llegar al refugio desde diferentes puntos de la ciudad. No todos los que han entrado han salido, y los que salen, nunca son los mismos. Un chico de 18 años entró con sus amigos hace 6 meses. Según su testimonio que obtuve de segunda mano, pasaron solo 20 minutos dentro antes de que el miedo los obligara a salir. Pero en esos 20 minutos, vieron cosas. Sombras que se movían sin fuente de luz que las proyectara. Escucharon los golpes, claro, pero también escucharon algo más. Canciones. Canciones infantiles, de esas que los niños cantan en las escuelas. Pero las letras estaban cambiadas. En lugar de hablar de juegos y diversión, hablaban de oscuridad y espera. Cuando salieron, uno de sus amigos faltaba. Insisten en que eran 4 cuando entraron, pero solo 3 salieron. Y lo más perturbador, ninguno de ellos recuerda quién era el cuarto. Tienen fotos en sus teléfonos de esa noche, y en las fotos aparecen 4 personas. Pero cuando miran la cuarta cara, no pueden distinguir sus rasgos. Es como si la imagen estuviera borrosa solo en esa parte, y no recuerdan el nombre de esa persona. Es como si su memoria hubiera sido editada, con la existencia de ese cuarto amigo parcialmente borrada de sus mentes. ¿Cómo es eso posible? No lo sé, pero es consistente con otros reportes. Personas que aseguran que alguien que conocían desapareció en ese refugio, pero cuando intentan recordar detalles sobre esa persona, su mente se queda en blanco, como si la oscuridad de ese lugar no solo consumiera cuerpos, sino también recuerdos. Hay una teoría que escuché, una que me pone la piel de gallina cada vez que pienso en ella. Algunos creen que el refugio no es solo un lugar físico, que es una especie de intersección entre nuestro mundo y otro. Un punto donde la realidad es delgada, donde cosas de otros lados pueden cruzar, y que los golpes son el sonido de ese cruce, el sonido de algo pasando de un lado al otro. Si esa teoría es correcta, entonces las personas que desaparecieron en el refugio no están muertas. No en el sentido tradicional. Están en otro lugar, un lugar donde las reglas que conocemos no aplican, un lugar donde el tiempo no fluye de la misma manera, un lugar donde, tal vez, ellos aún están conscientes, atrapados, esperando. Y si están esperando, ¿qué están esperando? ¿A ser rescatados? ¿O a que más personas se unan a ellos?
He tenido pesadillas con esto, oyentes. Sueño que estoy en ese refugio, que bajo por las escaleras y las puertas de hierro se cierran detrás de mí. Y en el sueño, camino por los pasillos y las paredes están húmedas, no de agua, sino de algo más espeso, más oscuro, y escucho los golpes, siempre los golpes, y sé que debería tener miedo, pero en el sueño no lo tengo. En el sueño, quiero saber qué está al otro lado de esas puertas. Quiero verlo, y eso es lo más aterrador de todo, que una parte de mí, una parte que no me gusta reconocer, siente curiosidad, quiere entender, quiere adentrarse en esa oscuridad y encontrar respuestas. Pero he aprendido a no confiar en esos impulsos, porque he visto lo que les pasa a las personas que los siguen. Hace 3 meses recibí un paquete. No tenía remitente, solo mi dirección en el estudio de radio. Dentro había una grabadora de voz antigua, de esas que usaban cassettes, y había un cassette dentro. Dudé en reproducirlo. Algo en mi instinto me decía que no debería, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, fue más fuerte. La grabación era de alguien dentro del refugio, no sé quién. La voz estaba distorsionada, como si la persona estuviera hablando desde muy lejos o bajo el agua, pero lo que decía era claro. Hablaba de las sombras. Decía que las sombras en el refugio no son proyecciones de luz, son entidades propias, tienen conciencia, tienen hambre, y se alimentan de algo que no es físico. Se alimentan del sentido de identidad de las personas, de sus recuerdos, de su esencia. La voz en la grabación decía que cuando las sombras te tocan, no sientes dolor, no físicamente, pero sientes como algo se drena de ti, como si estuvieras olvidando quién eres pedazo por pedazo. Empiezas a olvidar tu nombre, luego los nombres de las personas que amas, luego tu rostro, y finalmente, olvidas que alguna vez exististe. Y cuando ese proceso termina, te conviertes en una de ellas, en una sombra, condenado a caminar por esos pasillos eternamente, golpeando puertas, llamando a otros para que bajen y se unan a ti. La grabación terminaba con la voz diciendo, si estás escuchando esto ya es demasiado tarde, ya te hemos visto, ya conocemos tu rostro, y pronto, vendremos por ti. Destruí ese cassette, lo quemé, y sin embargo, a veces, en la quietud de la noche, cuando estoy solo en este estudio, creo escuchar esa voz nuevamente, susurrando desde las esquinas oscuras, recordándome que he sido marcado. Tal vez estoy paranoico, tal vez he investigado tanto sobre este tema que mi mente está jugándome trucos. O tal vez, las fronteras entre su mundo y el nuestro son más permeables de lo que queremos admitir. Les voy a contar algo más. Algo que no he compartido públicamente hasta ahora. Hace 2 semanas, tuve que viajar a Ciudad Juárez por razones de trabajo. Necesitaba entrevistar a uno de los sobrevivientes que había aceptado hablar conmigo después de años de silencio. La entrevista se llevó a cabo en un café céntrico. El hombre tenía 50 y tantos años ahora, aunque aquella noche en el refugio tenía poco más de 40. Su rostro mostraba cada día de sufrimiento que había vivido desde entonces. Tenía ojeras profundas, manos temblorosas. Hablaba en voz baja, mirando constantemente sobre su hombro. Me contó detalles que no había compartido con las autoridades. Me dijo que en los momentos finales antes de escapar, cuando estaban todos apiñados en las escaleras esperando que alguien abriera la compuerta, uno de los otros sobrevivientes comenzó a reír, una risa histérica, descontrolada, y mientras reía, sus ojos se pusieron completamente negros, no las pupilas dilatadas, negros, como pozos sin fondo, y dijo, con una voz que no era la suya, todos ustedes ya están muertos, solo que todavía no se han dado cuenta. Luego ese hombre, el que había comenzado a reír, intentó empujar a los otros de regreso hacia las escaleras, hacia el refugio. Intentó arrastrarlos de vuelta a la oscuridad. Los otros 3 tuvieron que golpearlo, inmovilizarlo, y cuando finalmente la compuerta se abrió y la luz entró, ese hombre gritó. Gritó como si la luz le quemara, y cuando fueron sacados, él estaba inconsciente. Ese hombre nunca despertó. Entró en coma, y sigue en coma hasta el día de hoy, en un hospital de Ciudad Juárez. Los médicos no encuentran ninguna razón fisiológica para su estado. Su cerebro está activo, pero él no está ahí. Es como si su conciencia hubiera sido arrancada,
dejando solo el cuerpo. El sobreviviente que me contó esto tenía lágrimas en los ojos. Me dijo, a veces voy a visitarlo, y cuando estoy solo con él en la habitación, juro que puedo escuchar su voz, no con mis oídos, en mi cabeza, y me dice que baje de nuevo, que vuelva al refugio, que ahí es donde pertenezco. Después de esa entrevista regresé a mi hotel. Era un lugar modesto pero limpio, nada especial, pero esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esos pasillos oscuros. Sentía el peso del concreto sobre mí y escuchaba los golpes. A las 3 de la mañana desperté completamente, o al menos eso pensé. Estaba en mi cama, mirando el techo, y entonces lo escuché. 3 golpes rápidos, pausa, 2 golpes lentos. Venían de la puerta de mi habitación. Mi corazón se detuvo. Me quedé completamente quieto, con la esperanza de que si no hacía ruido lo que fuera que estaba ahí afuera se iría. Pero los golpes se repitieron, una y otra vez, siguiendo ese patrón exacto. Junté todo mi valor y pregunté, ¿quién es? Mi voz sonaba extraña, temblorosa. Los golpes se detuvieron. Hubo un silencio que pareció durar una eternidad. Y luego, escuché una voz, mi propia voz, diciendo, abre la puerta, necesito entrar. No abrí. Me quedé en esa cama, con las sábanas apretadas hasta que mis nudillos se pusieron blancos, esperando el amanecer. Y cuando finalmente salió el sol, y tuve el valor de abrir la puerta, no había nadie en el pasillo, pero en el suelo, justo frente a mi puerta, había huellas. Huellas de pies descalzos, pero no eran normales. Eran demasiado largas, y solo tenían 4 dedos. Salí de ese hotel inmediatamente. Tomé el primer vuelo de regreso. Y desde entonces, he estado tratando de convencerme de que fue una alucinación, que el estrés, la falta de sueño, la inmersión en esta historia oscura, me estaban afectando, pero las fotografías que tomé de esas huellas son reales. Las tengo guardadas, y cada vez que las miro, cada vez que veo esos 4 dedos imposibles, sé que lo que experimenté no fue producto de mi imaginación. Hay algo en Ciudad Juárez, específicamente en ese refugio subterráneo, que no pertenece a nuestro mundo. Algo que fue despertado, o liberado, o quizás siempre estuvo ahí, esperando, y ahora que ha probado la esencia humana, quiere más. Las autoridades continúan diciendo que el refugio está sellado, que es imposible entrar, pero yo sé la verdad. El refugio tiene muchas entradas, algunas físicas, otras no, porque no necesitas bajar físicamente a ese lugar para ser tocado por lo que habita ahí. Una vez que sabes de su existencia, una vez que escuchas su llamado, una parte de ti ya está conectada, y esa conexión nunca se rompe completamente. He recibido mensajes de personas que nunca han estado en Ciudad Juárez, personas que viven a cientos, miles de kilómetros de distancia. Me dicen que después de escuchar sobre el refugio, después de leer sobre los golpes en las puertas de hierro, comenzaron a experimentar cosas extrañas en sus propias vidas. Una mujer de Monterrey me escribió diciendo que desde que escuchó la historia, su sótano hace ruidos por la noche, ruidos que antes no estaban ahí, y que cuando baja a investigar siente una presencia, algo que la observa desde las esquinas oscuras. Un hombre de la Ciudad de México me contó que su hijo pequeño, de 5 años, dibuja constantemente puertas, puertas enormes de hierro con ruedas de acero, y cuando le pregunta de dónde sacó esas imágenes, el niño dice que los amigos de abajo se las mostraron. ¿Es posible que la simple exposición a esta historia sea suficiente para crear una conexión? ¿O es que hay algo más profundo ocurriendo? Algo que sugiere que la conciencia humana, cuando se enfoca en lo oscuro, en lo desconocido, inadvertidamente abre puertas que deberían permanecer cerradas? Los estudiosos del ocultismo hablarían de egregores, entidades creadas por el pensamiento colectivo. Mientras más personas piensan en algo, más real se vuelve. Y si miles, tal vez millones de personas han escuchado sobre el refugio de Ciudad Juárez, sobre las sombras y los golpes, ¿podría ser que colectivamente estemos dándole más poder, haciéndolo más real, más capaz de influir en nuestro mundo? No tengo respuestas, solo tengo preguntas y advertencias. Si alguna vez se encuentran en Ciudad Juárez,
Si alguna vez escuchan sobre lugares abandonados bajo la tierra, lugares que prometen misterio y aventura, resistan la tentación. No bajen. No importa cuánta curiosidad sientan. No importa cuánto crean que están preparados. Porque la preparación mental no significa nada cuando te enfrentas a algo que no debería existir. Las armas no sirven contra las sombras. La lógica no funciona en lugares donde las leyes naturales han sido distorsionadas. Y si ya han bajado, si ya han estado en lugares similares y han sentido esa presencia, esa sensación de ser observados por algo antiguo y hambriento, entonces necesitan tomar precauciones. No duerman en completa oscuridad. Mantengan siempre una fuente de luz encendida. Las sombras necesitan oscuridad para manifestarse completamente. No investiguen más sobre el tema. Sé que suena contradictorio viniendo de mí, alguien que ha dedicado tanto tiempo a investigar esto, pero mientras más aprendes, más fuerte se vuelve la conexión. Hay cosas que es mejor no saber. Si escuchan golpes en sus puertas, en sus paredes, en medio de la noche, no respondan. No pregunten quién es. No investiguen. Simplemente ignórenlo, porque responder es dar permiso. Y una vez que das permiso, es casi imposible retractarse. Rodéense de personas. Las entidades como las que habitan el refugio se alimentan del aislamiento. Son más fuertes cuando estás solo. La presencia de otros seres humanos, la energía colectiva de la vida, actúa como una barrera. Y sobre todo, confíen en su instinto. Si algo se siente mal, si un lugar les da mala espina, si escuchan esa vocecita en su cabeza diciéndoles que huyan, háganle caso. Nuestra intuición es el resultado de millones de años de evolución. Es nuestra primera línea de defensa contra peligros que nuestra mente consciente no puede procesar completamente. Sé que algunos de ustedes están pensando que todo esto es exagerado, que estoy siendo dramático, y parte de mí espera que tengan razón. Espero que en 5, 10 años, pueda mirar atrás y reírme de mi paranoia, que pueda decir que me dejé llevar demasiado por una historia escalofriante, pero la experiencia me ha enseñado otra cosa. Me ha enseñado que el mundo es más extraño, más oscuro, más complejo de lo que nos gusta admitir, que hay grietas en la realidad, lugares donde lo imposible se filtra, y que Ciudad Juárez, específicamente ese refugio subterráneo, es una de esas grietas. Las personas desaparecidas nunca fueron encontradas. Sus familias nunca tuvieron cierre, y esas familias reportan fenómenos extraños, visitas nocturnas de figuras que parecen sus seres queridos perdidos, pero que no son del todo correctas, llamadas telefónicas donde escuchan la voz de su familiar, pero diciendo cosas sin sentido, hablando en idiomas que nunca aprendieron. Una madre me contactó hace un año. Su hija de 16 años había desaparecido en el refugio. 2 meses después de la desaparición recibió una llamada. Era la voz de su hija, clara e inconfundible, pero lo que decía no tenía sentido. Hablaba sobre las habitaciones que respiran, y los ojos en las paredes, y el tiempo que fluye hacia atrás. La madre, desesperada, le preguntó dónde estaba, y la respuesta que recibió la dejó helada. Estoy en casa, mamá. Siempre he estado en casa. ¿Por qué no me ves? Desde esa llamada, la madre asegura que siente la presencia de su hija en la casa, que la ve de reojo, caminando por los pasillos, que escucha su risa, pero cuando voltea a mirar directamente, no hay nadie. Y las mascotas de la familia, 2 perros que adoraban a la chica, ahora rehúsan entrar a ciertas habitaciones. Se quedan en el umbral, gruñendo, con el pelo erizado. ¿Es la hija realmente ahí? ¿O es algo más? Algo que tomó su forma, su voz, usando los recuerdos de la madre para manifestarse. Estas son las preguntas que me quitan el sueño. Porque si es posible que estas entidades imiten a las personas desaparecidas, entonces, ¿cómo sabemos realmente quién es quién? ¿Cómo sabemos que las personas que amamos, que viven con nosotros, son realmente ellas y no algo más usando sus cuerpos como disfraces? Suena paranoico, lo sé. Suena como el tipo de pensamiento que lleva a la locura, y tal vez lo es. Tal vez he cruzado una línea, he visto demasiado, investigado demasiado profundo. Tal vez esta transmisión no es tanto una advertencia para ustedes como un grito de ayuda para mí, porque últimamente
He comenzado a cuestionar mi propia realidad. He comenzado a preguntarme si las cosas que recuerdo realmente sucedieron de la forma en que las recuerdo. Si las personas en mi vida son reales o construcciones elaboradas. Anoche, estaba revisando fotografías antiguas, fotos de mi familia, de mi infancia, y noté algo extraño. En varias de las fotos, en el fondo, apenas visible en las sombras, hay una figura, alta, delgada, con esas proporciones incorrectas. Está en diferentes fotos, tomadas en diferentes años, en diferentes lugares, siempre en el fondo, siempre observando. ¿Cómo no lo había notado antes? ¿Siempre estuvo ahí? ¿O apareció recientemente? ¿Es posible que las fotografías cambien, que la realidad pasada se reescriba? Ustedes dirán que estoy viendo cosas que no existen, que mi mente está creando patrones donde no los hay. Y tal vez tengan razón. Dios, espero que tengan razón. Pero entonces recuerdo las palabras de uno de los sobrevivientes del refugio. Me dijo, lo que está ahí abajo no solo te persigue físicamente, te persigue a través del tiempo, te persigue hacia atrás borrando tu pasado, y te persigue hacia adelante, cerrando tu futuro, hasta que no queda nada de ti, excepto un espacio vacío con tu forma. ¿Es eso lo que está pasando? Estoy siendo borrado lentamente. Es por eso que mi señal de radio cada vez tiene menos oyentes. ¿Por qué las personas parecen olvidar mi programa incluso cuando acaban de escucharlo? ¿Es por eso que cuando llamo a viejos amigos, algunos no recuerdan quién soy? O tal vez simplemente estoy cansado. Tal vez he pasado tantas noches sin dormir, investigando, grabando, transmitiendo, que mi mente está jugándome trucos. Pero los golpes que escucho en las paredes de este estudio son reales. Sé que son reales porque otros los han escuchado también. Mi ingeniero de sonido, un hombre escéptico que no cree en nada que no pueda explicar científicamente, me preguntó hace una semana si había alguien trabajando en el edificio de noche. Me dijo que cuando revisa las grabaciones a veces escucha golpes en el fondo. 3 rápidos, pausa, 2 lentos. Le dije que probablemente era la tubería, el viejo edificio asentándose. Cualquier explicación racional, pero ambos sabíamos que era mentira, y ahora él también tiene pesadillas. Me lo confesó ayer. Sueña que está en un pasillo largo de concreto, y al final del pasillo hay una puerta de hierro. Y sabe, con esa certeza que solo existe en los sueños, que no debe abrir esa puerta. Pero tampoco puede alejarse. Está atrapado ahí, mirando la puerta, esperando, y luego comienzan los golpes, desde el otro lado, y la puerta comienza a abrirse lentamente. Siempre despierta antes de ver qué hay del otro lado, pero cada noche, en el sueño, la puerta se abre un poco más, y sabe que eventualmente, en algún sueño futuro, se abrirá completamente, y entonces verá lo que está esperando ahí, y tiene terror de que cuando eso suceda, no despertará. Le dije que dejara de trabajar conmigo, que buscara otro empleo, que se alejara de todo esto, pero se rió, una risa sin humor, y dijo, ya es demasiado tarde para eso, ¿no crees? Una vez que sabes, no puedes de saber. Una vez que has escuchado el llamado, siempre lo escucharás. Tiene razón. Y esa es la maldición de todo esto. El conocimiento es como una infección. Se propaga, se replica, y no hay cura. Por eso hago estas transmisiones. Algunos me han acusado de ser irresponsable, de estar propagando miedo innecesario, de posiblemente empeorar el problema al darle atención, y tal vez tienen razón. Tal vez cada palabra que digo, cada historia que comparto, le da más poder a estas entidades. Pero también creo que las personas merecen saber, merecen estar advertidas, porque si hay algo ahí afuera, algo que puede alcanzarnos a través de las sombras, a través de los sueños, entonces la ignorancia no es protección. Es solo una forma de ser víctima inconsciente. Al menos con conocimiento, tienen una oportunidad. Pueden tomar precauciones, pueden reconocer las señales, pueden protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. O eso me digo a mí mismo. Eso es lo que necesito creer para justificar lo que hago, para poder seguir hablando sobre estas cosas noche tras noche. La verdad es que no sé si estoy ayudando o dañando. No sé si soy un mensajero de advertencias importantes o simplemente un vector de contagio para algo oscuro.
Lo que sí sé es que no puedo parar. He intentado. Dios sabe que he intentado. Hace 6 meses decidí que había tenido suficiente, que iba a dejar todo esto atrás, a transmitir sobre temas normales, a vivir una vida ordinaria. Duré 3 días. 3 días antes de que las pesadillas se volvieran tan intensas que no podía funcionar. 3 días antes de que los golpes en mi apartamento se volvieran tan fuertes que mis vecinos comenzaron a quejarse. 3 días antes de que recibiera ese mensaje. Era un correo electrónico. El remitente era solo una serie de números y símbolos. El asunto decía, tienes un propósito, y el cuerpo del mensaje contenía una sola línea. Habla, o tomaremos tu voz de otras formas. No sé quién envió ese mensaje. No sé si fue una persona real o algo más, pero el mensaje era claro. Y esa noche, volví al micrófono. Y he estado aquí desde entonces. A veces me pregunto si alguna vez fui libre realmente, o si desde el momento en que comencé a investigar el refugio de Ciudad Juárez, mi destino quedó sellado. Si fui marcado, elegido para ser su vocero, su heraldo en el mundo de los vivos. Porque eso es lo que soy ahora, ¿no es así? No soy solo un narrador de historias. Soy un puente, un punto de conexión entre su oscuridad y nuestra luz. Y ustedes, oyentes, al escucharme, también se convierten en puentes. También se vuelven parte de esta red de conocimiento oscuro que se extiende como raíces bajo tierra, conectando a todos los que han tocado esta historia. ¿Suena aterrador? Debería, porque es la verdad, pero no los estoy culpando, no los estoy condenando, solo estoy siendo honesto. Prefiero que sepan la verdad completa, que entiendan el costo de este conocimiento, en lugar de venderles falsas seguridades. Además, no todo está perdido. La conexión puede ser débil si no la alimentas. Si después de esta transmisión decides no pensar más en el refugio, no buscar más información, no contar la historia a otros, entonces tu conexión puede desvanecerse con el tiempo. Puede volverse solo un recuerdo distante, una historia escalofriante que escuchaste una vez. Pero si sigues buscando, si sigues profundizando, si permites que la obsesión tome raíz, entonces la conexión se fortalecerá, y eventualmente, lo que está en el refugio notará tu atención, y cuando lo haga, comenzará a prestar atención de vuelta. Y créanme, no quieren su atención. He visto lo que les pasa a las personas que la reciben. He visto cómo cambian, cómo sus ojos desarrollan esa mirada distante, como si estuvieran viendo cosas que nadie más puede ver, cómo comienzan a hablar de sueños que son demasiado reales, de voces que escuchan cuando están solos. Hay un hombre, no voy a decir su nombre, que fue uno de los primeros en investigar el refugio después de los eventos. Era un periodista de investigación, experimentado, racional. Pasó semanas entrevistando sobrevivientes, revisando documentos, incluso intentando entrar al refugio sellado. Publicó un artículo extenso sobre el tema, un trabajo brillante, lleno de detalles, bien investigado, y desapareció 3 días después de la publicación. No físicamente. Su cuerpo seguía ahí. Iba a trabajar. Hablaba con las personas, pero algo esencial había desaparecido. Su esposa me contactó, desesperada. Me dijo que su esposo ya no era el mismo, que hablaba, comía, dormía, pero era como si fuera un actor muy bueno interpretando un papel. Los gestos estaban ahí, las palabras eran correctas, pero faltaba algo. La chispa que hacía a su esposo único había desaparecido. Y peor aún, a veces lo encontraba en el sótano de su casa, de pie en la oscuridad, simplemente mirando la pared. Cuando le preguntaba qué estaba haciendo, él sonreía, esa sonrisa que ya no alcanzaba sus ojos, y decía, escuchando. ¿Escuchando qué? Ella no quería saberlo. Ese hombre sigue viviendo su vida, sigue yendo a trabajar, aunque ya no escribe sobre lo paranormal. De hecho, nunca más escribió nada investigativo, solo artículos superficiales, piezas sin sustancia, como si la parte de él que era capaz de profundizar, de cuestionar, hubiera sido removida quirúrgicamente. ¿Es eso lo que me espera? ¿Es ese mi futuro? Seguir transmitiendo, seguir hablando, hasta que un día la persona que habla ya no sea realmente yo, sino algo más usando mi voz. No lo sé. Y esa incertidumbre es
En muchas formas, peor que saber. Pero sigo adelante. Porque en los momentos de claridad, en esos raros instantes cuando el miedo se aparta y puedo pensar con lucidez, me doy cuenta de que esto importa. Que compartir estas historias, advertir a las personas, potencialmente salvar aunque sea una vida de descender a lugares como ese refugio, vale la pena. Y ustedes me dan fuerza. Saber que están ahí, al otro lado de esta transmisión, escuchando, me recuerda que no estoy solo, que hay otros que buscan entender, que quieren saber la verdad sin importar cuán oscura sea. Por eso es tan importante para mí que se suscriban. No es solo por números, no es solo por popularidad o monetización. Es porque cada suscriptor es una luz. Es otra persona consciente, alerta, preparada. Es alguien más que entiende que el mundo no es tan simple como nos enseñaron, que hay oscuridad real, tangible, y que necesitamos permanecer unidos si queremos tener alguna oportunidad contra ella. Cuando se suscriben, cuando activan la campanita para las notificaciones, están diciendo, estoy aquí, estoy despierto, estoy listo para enfrentar la verdad. Y esa declaración, ese compromiso colectivo, crea su propia forma de energía, una energía de resistencia, de comunidad, de luz en la oscuridad. Y créanme, en las noches oscuras del alma, cuando escucho esos golpes en las paredes de este estudio, cuando siento esa presencia observándome desde las esquinas, pensar en ustedes, en esta comunidad de buscadores de verdad, es lo que me mantiene cuerdo. Pero volvamos al refugio de Ciudad Juárez, porque hay más que necesito contarles. Detalles que he ido recopilando, piezas del rompecabezas que lentamente están formando una imagen aterradora. Después de los eventos, las autoridades cerraron no solo el refugio, sino también varios otros lugares subterráneos en Ciudad Juárez, túneles de servicio, alcantarillados antiguos, cualquier cosa que conectara bajo tierra. La explicación oficial era que eran peligrosos estructuralmente, pero yo hablé con algunos de los trabajadores que participaron en los sellamientos. Me dijeron que no era la estabilidad estructural lo que preocupaba. Me dijeron que habían encontrado cosas, marcas en las paredes de esos túneles, no graffiti, algo más antiguo, símbolos que nadie podía identificar, y en algunos lugares encontraron restos, no restos humanos completos, fragmentos, pero lo extraño era su condición. Algunos parecían tener siglos de antigüedad, momificados por el ambiente seco, otros parecían frescos, recientes, y en al menos un caso, encontraron huesos que no podían identificar. No eran humanos, pero tampoco coincidían con ningún animal conocido. Esos restos fueron confiscados, enviados a laboratorios para análisis. Y luego, silencio. Las personas que trabajaron en esos laboratorios firmaron acuerdos de confidencialidad. Los resultados nunca fueron publicados. Pero un técnico de laboratorio, alguien que ya no trabaja ahí y que por razones obvias prefiere permanecer anónimo, me compartió algo. Me dijo que los huesos no identificados contenían un nivel de carbono 14 inconsistente, como si vinieran de diferentes periodos de tiempo simultáneamente, como si no pertenecieran completamente a nuestra línea temporal. ¿Qué significa eso? No estoy seguro, pero sugiere que lo que habita el refugio, lo que causa los golpes y las desapariciones, no es solo de otro lugar, es de otro tiempo, o tal vez existe fuera del tiempo como lo entendemos. Y si eso es cierto, entonces explicaría muchas cosas. Explicaría por qué las personas que entran a veces reportan que el tiempo parece distorsionarse, horas que parecen minutos, minutos que parecen días. Explicaría por qué algunos sobrevivientes tienen recuerdos de eventos que otros juran que nunca sucedieron. Explicaría por qué las fotografías cambian, por qué el pasado no parece ser tan fijo como debería ser. Si estas entidades existen en múltiples tiempos simultáneamente, entonces pueden afectarnos no solo en el presente, sino también en el pasado y el futuro. Pueden reescribir recuerdos, pueden alterar eventos que ya sucedieron, pueden cerrar futuros posibles antes de que se materialicen. Es un nivel de horror que va más allá de lo físico. Es horror existencial. La idea de que tu propia historia personal, tu identidad construida a través de recuerdos y experiencias, puede ser alterada sin que te des cuenta. ¿Cómo luchas contra algo así?
¿Cómo te proteges de una amenaza que puede atacarte ayer tanto como hoy? No tengo respuestas, solo más preguntas. Pero lo que sí sé es que Ciudad Juárez tiene una importancia especial en todo esto. No es casualidad que el refugio esté ahí. No es casualidad que esa ciudad, tentar nuevamente te continuar editar con su historia de dolor y violencia, sea el epicentro de esta oscuridad. Ciudad Juárez ha sido testigo de horrores incomprensibles. Las muertas de Juárez, cientos de mujeres desaparecidas y asesinadas a lo largo de décadas. La guerra contra el narcotráfico que convirtió las calles en campos de batalla. La desesperación de miles tratando de cruzar hacia una vida mejor. Toda esa energía, todo ese sufrimiento, toda esa sangre derramada en la tierra árida del desierto. ¿Creen que eso simplemente desaparece? ¿Creen que el dolor de esa magnitud no deja marca en el tejido mismo de la realidad? Hay una teoría, propuesta por algunos investigadores de lo paranormal, de que ciertos lugares se convierten en puntos calientes energéticos, lugares donde el velo entre mundos es más delgado, y estos puntos calientes no se crean de la nada, se alimentan de trauma, de sufrimiento, de emociones intensas repetidas una y otra vez durante años. Ciudad Juárez cumple todos los criterios. Es un punto caliente. Y el refugio subterráneo, enterrado en lo profundo de esa tierra traumatizada, es como un foco que concentra toda esa energía oscura. Cuando las personas bajaron a ese refugio buscando protección, no se estaban escondiendo del peligro, se estaban metiendo directamente en sus fauces. Y lo más aterrador es que el refugio no es único. He investigado y encontré que existen docenas, tal vez cientos de refugios similares en todo México. Búnkeres de la Guerra Fría, sótanos olvidados, túneles abandonados, todos bajo tierra, todos en la oscuridad. ¿Cuántos de ellos son también puntos de conexión con lo que sea que habite en el refugio de Ciudad Juárez? ¿Cuántos están esperando a que alguien baje, curioso o desesperado, para reclamar más víctimas? No lo sé, pero he estado rastreando reportes. Desapariciones inexplicables cerca de estructuras subterráneas antiguas. Y el patrón está ahí, no tan obvio como en Ciudad Juárez, pero presente. En Monterrey, 3 estudiantes universitarios desaparecieron después de explorar un túnel de drenaje abandonado. Sus mochilas fueron encontradas en la entrada, pero ellos nunca salieron. Las búsquedas no encontraron nada. Los túneles fueron revisados completamente. Es como si se hubieran desvanecido en el aire. En Guadalajara, una familia completa desapareció de su casa. La casa tenía un sótano que, según los vecinos, la familia nunca usaba, porque se sentía mal ahí abajo. Cuando la policía investigó, encontraron que el sótano conectaba con un sistema de túneles más antiguo, probablemente de la época colonial, y en las paredes de esos túneles encontraron marcas similares a las del refugio de Ciudad Juárez. En Puebla, un grupo de exploradores urbanos documentó su descenso a unas catacumbas bajo una iglesia antigua. La transmisión en vivo se cortó abruptamente después de 40 minutos. Cuando las autoridades bajaron a buscarlos, encontraron sus equipos, cámaras, linternas, mochilas, pero no a ellos. Y en la última grabación antes de que se cortara la señal, se escucha claramente: 3 golpes rápidos, pausa, 2 golpes lentos. El patrón se repite, una y otra vez, y sin embargo, las autoridades no hacen ninguna conexión pública. Cada caso es tratado como incidente aislado. No hay advertencias generales. No hay campañas educativas diciéndole a la gente que evite estos lugares. ¿Por qué? ¿Es incompetencia? ¿O hay algo más? ¿Están ocultando deliberadamente la conexión? He intentado contactar a funcionarios gubernamentales sobre esto. He enviado correos, hecho llamadas. La mayoría me ignora. Los pocos que responden me dan respuestas genéricas. Me dicen que no hay evidencia de ninguna conexión, que estoy viendo patrones donde no los hay. Pero un oficial de policía ya retirado que trabajó en varios de estos casos, me habló extraoficialmente. Me dijo que hay órdenes de arriba de no darle publicidad a estos eventos. Me dijo que cada vez que intentaban profundizar en las investigaciones, encontraban resistencia. Evidencia que desaparecía. Testigos que repentinamente se rehusaban a hablar. Me dijo, es como si alguien quisiera mantener esto en silencio.
Y cuando preguntas demasiado, cuando te acercas demasiado a la verdad, cosas malas comienzan a pasar. Compañeros que de repente renuncian, archivos que se pierden, y pesadillas. Todos los que trabajamos esos casos teníamos pesadillas. Le pregunté qué tipo de pesadillas. Me dijo que todas eran similares. Estaban en un lugar oscuro, bajo tierra, y escuchaban golpes, y sabían que algo venía por ellos. Y cuando despertaban a veces encontraban marcas, rasguños en sus brazos, moretones que no recordaban haberse hecho, como si lo que estaba en las pesadillas pudiera tocarlos físicamente. Después de esa conversación, ese exoficial dejó de responder mis mensajes. Intenté llamarlo varias veces. Nada. Finalmente, conduje hasta su casa. La casa estaba vacía. Los vecinos me dijeron que se había mudado repentinamente, sin avisar a nadie, dejando la mayoría de sus pertenencias atrás. ¿Huyó? ¿O le pasó algo más? No lo sé. Y esa incertidumbre es parte del horror. Nunca sabes con certeza qué es real y qué es paranoia. Nunca sabes si la persona que desapareció realmente desapareció, o si simplemente decidió cortar lazos y empezar de nuevo en otro lugar. Pero cuando los casos se acumulan, cuando los patrones emergen, la explicación inocente se vuelve cada vez menos creíble. Y ahora, oyentes, necesito contarles sobre algo que descubrí recientemente, algo que ha cambiado completamente mi comprensión de esta situación. Estaba revisando archivos históricos de Ciudad Juárez, registros antiguos de la ciudad, cuando encontré algo, referencias a desapariciones similares que datan de hace más de 100 años, mucho antes de que el refugio fuera construido, mucho antes de la Guerra Fría. En 1897, un artículo de periódico local reportaba que 5 mineros desaparecieron en un túnel que estaban excavando. El túnel colapsó, decía el artículo, y los mineros quedaron atrapados. Pero cuando finalmente despejaron los escombros días después, no encontraron cuerpos, solo herramientas abandonadas y marcas en las paredes. Marcas que los sobrevivientes del equipo de rescate describieron como símbolos diabólicos que les daban una sensación de terror profundo. En 1923, durante la construcción de un edificio gubernamental en el centro de Ciudad Juárez, los trabajadores descubrieron una cámara subterránea. Era antigua, probablemente de la época colonial o incluso anterior. Cuando entraron a explorarla, 3 trabajadores desaparecieron. Los otros huyeron, aterrorizados. Según sus testimonios, escucharon golpes que venían de las paredes y vieron sombras que se movían sin luz que las creara. La cámara fue sellada inmediatamente. El edificio fue construido sobre ella. Y hasta donde pude investigar, ese edificio sigue en pie hoy. Alberga oficinas gubernamentales. Las personas trabajan ahí todos los días, sin idea de lo que existe bajo sus pies. ¿Ven el patrón? Esto no comenzó con el refugio. El refugio fue simplemente construido en un lugar que ya estaba infectado, por falta de mejor palabra. Un lugar donde algo oscuro ya habitaba. Y eso me lleva a preguntarme, ¿qué tan atrás va esto? ¿100 años? ¿1000? ¿10.000? Investigué más. Busqué en registros de la época colonial española, y encontré referencias vagas, traducidas del español antiguo, a demonios de las profundidades, y espíritus que llaman desde bajo la tierra. Los colonizadores españoles católicos devotos realizaron varios exorcismos en áreas alrededor de lo que ahora es Ciudad Juárez, y antes de los españoles estaban los pueblos indígenas, los Suma, los Manso, otras tribus que habitaban la región. Sus tradiciones orales, las pocas que sobreviven, hablan de lugares prohibidos en el desierto, lugares donde el suelo está enfermo y donde los antiguos que duermen no deben ser despertados. ¿Los antiguos que duermen? ¿Qué significa eso? Una anciana de descendencia indígena, con quien tuve la fortuna de hablar hace algunos meses, me contó una historia que su abuela le había contado, una historia que se remonta generaciones. Según esta historia, mucho antes de que los humanos construyeran ciudades en esta región, algo más vivía aquí, algo que vino de arriba, y aquí, ella señaló hacia el cielo, pero que se hundió en la tierra. Estas entidades, estos antiguos, no eran de este mundo originalmente, pero quedaron atrapados aquí por razones que la historia no especifica, y desde entonces
desde tiempos inmemoriales, han estado esperando bajo tierra, esperando que alguien los encuentre, esperando la oportunidad de regresar a la superficie. Los golpes, me explicó la anciana, son su forma de llamar. Es una invitación, o una advertencia, o ambas. Cuando escuchas los golpes, significa que has entrado en su territorio. Y una vez que lo haces, te marcas. Te conviertes en parte de su mundo tanto como del nuestro. Le pregunté cómo se protegía la gente en los tiempos antiguos. Ella sonrió tristemente y dijo, no bajaban. Era simple. Había lugares que sabías que no debías explorar. Y si tenías que pasar cerca de ellos, lo hacías rápidamente, sin mirar, rezando a los espíritus protectores. Pero ahora, las personas han olvidado el respeto por lo desconocido. Creen que con tecnología y ciencia pueden controlar todo. Y por eso, sufren. Sus palabras se han quedado conmigo. Porque tiene razón. Nuestra sociedad moderna tiene esta arrogancia, esta creencia de que no hay nada que no podamos entender, explicar, controlar. Y cuando nos enfrentamos a algo genuinamente inexplicable, nuestra primera reacción es negarlo, racionalizarlo, encontrarle una explicación lógica, sin importar cuánto tengamos que forzar los hechos para que encajen. Pero algunos misterios no tienen explicación lógica. Algunos fenómenos existen fuera de nuestro paradigma científico actual, y negarnos a aceptar eso no nos protege, solo nos hace más vulnerables. Los antiguos, si es que realmente existen tal como los describe la tradición indígena, han estado esperando pacientemente, décadas, siglos, milenios. El tiempo no significa lo mismo para ellos que para nosotros. Y ahora, con las ciudades expandiéndose, con la tecnología permitiendo que excavemos más profundo, con la curiosidad humana empujándonos a explorar cada rincón oscuro, estamos encontrándolos más frecuentemente, o ellos nos están encontrando a nosotros. Cada refugio subterráneo, cada túnel olvidado, cada sótano antiguo, es una puerta potencial, una conexión entre su mundo y el nuestro, y los golpes son el sonido de esas puertas siendo probadas. El sonido de ellos preguntando, ¿hay alguien ahí? ¿Alguien que pueda dejarnos entrar? Y cuando alguien responde, cuando alguien investiga, cuando alguien abre esa puerta aunque sea un poco, las consecuencias son inevitables. No todas las desapariciones resultan en muerte. Algunos regresan, pero como dije antes, no regresan iguales. Regresan vacíos. O peor, regresan llenos de algo más. Hay una mujer en Ciudad Juárez. No voy a decir su nombre por respeto a su privacidad. Ella fue una de las que bajó al refugio esa noche, y ella salió. Fue una de las 4 que lograron escapar, pero su familia dice que algo está mal. Dicen que hace cosas extrañas, que se para frente a las ventanas en medio de la noche, mirando hacia afuera, inmóvil durante horas, que habla en voz baja para sí misma en un idioma que nadie reconoce, que a veces, cuando la miran directamente a los ojos, hay algo detrás de su mirada que no debería estar ahí. Su hermana me contactó, desesperada. Me preguntó si sabía de alguna forma de ayudarla, de traerla de vuelta completamente, y no supe qué decirle, porque honestamente, no sé si eso es posible. No sé si una vez que has sido tocado por lo que habita en esos lugares, puedes realmente liberarte. Le sugerí que buscara ayuda de un curandero tradicional, alguien que entendiera este tipo de cosas desde una perspectiva diferente a la medicina occidental. No sé si siguió mi consejo. No he vuelto a saber de ella. Y eso es parte del horror también. La impotencia. El saber que hay personas sufriendo, personas que necesitan ayuda, y no poder hacer nada significativo por ellas. Solo puedo compartir información, advertir, pero no puedo curar. No puedo deshacer lo que ya se hizo. A veces me pregunto si debería simplemente dejar de transmitir, dejar de hablar de estas cosas. Tal vez si todos dejamos de pensar en ello, de hablar de ello, la oscuridad eventualmente se desvanecerá. Tal vez el silencio es la respuesta, pero luego recibo un mensaje de alguien diciéndome que una de mis transmisiones los salvó, que estaban a punto de explorar un lugar abandonado, pero después de escucharme decidieron no hacerlo, y días después se enteraron de que otras personas que sí bajaron desaparecieron, y entonces sé que tengo que continuar,
que mientras pueda advertir aunque sea a una persona, mientras pueda potencialmente salvar aunque sea una vida, vale la pena seguir hablando. Pero el costo es alto. El costo para mí personalmente es alto. He sacrificado mucho por esto. Relaciones, salud mental, sueño. A veces siento que he sacrificado partes de mi alma. Y aún así, no puedo parar. Hay una compulsión en mí ahora. Una necesidad de seguir investigando, seguir transmitiendo. Y no estoy seguro de si esa compulsión es realmente mía o si es algo más. Si es mi propia voluntad o si es la influencia de las cosas sobre las que hablo. ¿Me he convertido en lo que advertí? ¿Soy ahora un conducto para su influencia, llevando su mensaje al mundo bajo la apariencia de advertencias? No lo sé, y esa incertidumbre me aterroriza más que cualquier otra cosa. Pero sigo adelante, porque no tengo otra opción. O al menos eso es lo que me digo. Oyentes, el reloj marca las 3 de la mañana, la hora de las brujas, como algunos la llaman, la hora cuando el velo entre mundos es más delgado. Y puedo sentir la presencia ahora mientras les hablo. Esa sensación de ser observado, de no estar solo en este estudio aunque las cámaras de seguridad no muestren a nadie más aquí. Pero continúo, porque ustedes necesitan escuchar esto. Necesitan entender lo que está en juego. El refugio de Ciudad Juárez no es solo un lugar. Es un símbolo. Es una representación de lo que sucede cuando ignoramos las advertencias, cuando dejamos que la curiosidad supere a la precaución, cuando creemos que estamos protegidos por paredes de concreto y puertas de hierro. Esas puertas no los protegieron, y no los protegerán a ustedes. La verdadera protección viene de la conciencia, de entender que hay fuerzas en este mundo que no podemos controlar, de respetar los límites entre lo conocido y lo desconocido, de escuchar cuando algo en tu interior te dice, no vayas ahí. Y si alguna vez se encuentran en una situación donde escuchan esos golpes, 3 rápidos, pausa, 2 lentos, por favor, por todo lo que es sagrado, corran, no investiguen, no respondan, simplemente aléjense tan rápido como puedan, porque los golpes son solo el comienzo, son la puerta abriéndose, y lo que viene después es algo que su mente no está equipada para manejar. He dedicado años de mi vida a esto. He leído cientos de testimonios, entrevistado a docenas de testigos, revisado miles de páginas de documentos, y con cada pieza de información que obtengo, la imagen se vuelve más clara y más aterradora, porque lo que está bajo tierra, lo que habita en el refugio y en lugares similares alrededor del mundo, no es aleatorio, no es caótico, tiene una inteligencia, tiene un propósito, y ese propósito parece ser simple: emerger, volver a la superficie, reclamar un mundo que una vez fue suyo. ¿Y cómo planean hacerlo? A través de nosotros, usando a los humanos como puentes, tomando nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras almas, y usándolas para manifestarse en este plano de existencia. Cada persona que desaparece en esos lugares no es solo una víctima, es un soldado potencial en su ejército. Es otro punto de anclaje que les permite tener más influencia en nuestro mundo. Y con cada año que pasa, con más personas explorando lugares abandonados, con más construcciones excavando en lo profundo, con más curiosos bajando a túneles que deberían permanecer sellados, les estamos dando más oportunidades. Estamos perdiendo esta guerra sin siquiera darnos cuenta de que estamos en una. Y la parte más frustrante es que las autoridades no ayudarán. Como mencioné antes, parecen estar activamente suprimiendo información, ya sea por incompetencia, por miedo a causar pánico, o por razones más siniestras. El resultado es el mismo. Las personas no están siendo advertidas adecuadamente. Por eso depende de nosotros, de personas como yo, que están dispuestas a hablar a pesar de los riesgos, y de personas como ustedes, que están dispuestas a escuchar, a tomar estas advertencias en serio, a compartir este conocimiento con otros. Juntos, podemos crear una red de resistencia, una comunidad de personas conscientes que pueden advertirse mutuamente, que pueden evitar estos lugares peligrosos, que pueden reconocer las señales de infección espiritual o mental en sus seres queridos. No es mucho, no es suficiente para detener completamente lo que está sucediendo, pero es algo. Es mejor que la alternativa de permanecer ignorantes. Y quién sabe,
Tal vez si suficientes personas se vuelven conscientes, si suficientes personas aprenden a protegerse, podemos reducir su influencia. Podemos hacer que sea más difícil para ellos cruzar a nuestro mundo. Es una esperanza pequeña, pero es la única que tengo. Oyentes, esta transmisión ha sido larga. Sé que han estado conmigo durante horas, y aprecio profundamente su paciencia, su voluntad de escuchar algo tan oscuro y perturbador. Pero antes de terminar, hay algo más que necesito decirles. Algo personal. He estado haciendo este programa durante años, y en ese tiempo, he notado cambios en mí, físicos, mentales, espirituales. No estoy seguro de cuánto más puedo continuar antes de que esos cambios se vuelvan irreversibles. Hay noches cuando me miro en el espejo y no reconozco completamente el rostro que me devuelve la mirada. Hay momentos cuando mis propios pensamientos se sienten ajenos, como si otra voz estuviera susurrando sugerencias que luego adopto como mías. Y los sueños. Oh, los sueños se han vuelto tan vívidos, tan reales, que a veces no estoy seguro de si desperté o si simplemente pasé a otro nivel de sueño. En el más recurrente, estoy de vuelta en el refugio de Ciudad Juárez, pero no como visitante. Pertenezco ahí. Camino por los pasillos con la confianza de alguien que conoce cada centímetro del lugar, y puedo ver a otros, sombras humanoides que reconozco como compañeros, y juntos, esperamos. Esperamos que más personas bajen. Esperamos nuestra oportunidad de tocarlos, de reclamarlos, de convertirlos en parte de nosotros. Y en el sueño, eso me parece completamente normal, completamente correcto, como si ese fuera mi propósito, mi razón de existir. Despertar de esos sueños es desorientador. Por unos momentos, no sé qué realidad es la verdadera, si soy realmente un locutor de radio advirtiendo sobre peligros, o si soy una de las cosas bajo tierra, soñando que es humano. Eventualmente, la realidad se reafirma. Recuerdo quién soy, pero cada vez toma un poco más de tiempo, y me pregunto cuánto falta antes de que un día no regrese del todo. Si eso sucede, si llega el día en que esta transmisión suena diferente, si notan que algo en mi voz, en mis palabras está mal, quiero que prometan algo. Prometan que dejarán de escuchar, que apagarán el programa, que se alejarán, porque si yo caigo, si me convierto en uno de ellos, no querré advertirlos más, querré atraerlos, y seré muy bueno en eso. Usaré su confianza en mí, la relación que hemos construido durante estas transmisiones, para guiarlos hacia la oscuridad. No dejen que eso suceda. Prometan que si notan el cambio, resistirán. Esta es la carga del conocimiento. Esta es la maldición de ser consciente. Una vez que sabes, una vez que ves realmente lo que está ahí afuera, nunca puedes regresar a la inocencia. Y el conocimiento mismo puede corroerte, puede cambiarte, hasta que te conviertes en parte de aquello que una vez temías. He visto que le sucede a otros. Y ahora, temo que me esté sucediendo a mí. Pero aún así, continúo. Porque mientras pueda, mientras aún tenga suficiente de mí mismo intacto, necesito usar este tiempo para advertir a tantas personas como sea posible. Así que escuchen, oyentes. Escuchen con atención. No bajen. No exploren lugares abandonados bajo tierra. No respondan a los golpes. No sigan las voces que escuchan en la oscuridad. Manténganse en la luz. Manténganse con otros. Manténganse conscientes. Y si conocen a alguien que ha cambiado después de visitar un lugar así, si notan que algo está mal con ellos, no los confronten directamente. No pueden salvarlos. Solo pueden protegerse a ustedes mismos. Mantengan distancia. No dejen que los arrastren con ellos. Es duro. Es brutal. Pero es la verdad. Y la verdad, por más dolorosa que sea, es siempre mejor que las mentiras reconfortantes. Ciudad Juárez. Las sombras en el refugio subterráneo. Los golpes en las puertas de hierro. Todo es real. Todo está sucediendo. Y mientras hablamos, mientras transmito estas palabras a través de las ondas de radio hacia sus oídos, más personas están bajando. Más personas están siendo reclamadas. Y no puedo detenerlo. No puedo salvarlas a todas. Pero puedo salvarte a ti. Si estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí en esta transmisión, entonces hay esperanza para ti.
porque eres del tipo de persona que escucha advertencias, que busca conocimiento, que está dispuesta a enfrentar verdades incómodas. Usa ese conocimiento. Úsalo para protegerte. Úsalo para proteger a quienes amas. Y por favor, suscríbete a este canal. Activa las notificaciones. No porque necesite números o vistas, aunque eso ayuda a que el algoritmo muestre este contenido a más personas, sino porque cada suscripción es una declaración. Es decir, estoy consciente, estoy atento, formo parte de la resistencia. Y cuando recibas notificaciones de nuevas transmisiones, escúchalas. Puede que comparta información crítica. Puede que haya nuevos desarrollos que necesites saber. Puede que tu vida, o la vida de alguien cercano a ti, dependa de la información que comparto. Pero también, revisa esas notificaciones con precaución. Como dije, si llega el momento en que ya no soy completamente yo mismo, necesitarás reconocerlo. Necesitarás tener la fuerza para alejarte. Es una línea delgada que caminamos, oyentes, entre conocimiento necesario e inmersión peligrosa, entre estar informados y estar infectados. Caminen esa línea cuidadosamente. Y ahora, mientras el cielo comienza a aclararse con los primeros indicios del amanecer, mientras esta noche oscura finalmente llega a su fin, los dejo con un último pensamiento. El refugio de Ciudad Juárez sigue ahí, sellado pero no destruido, y bajo ese sello, en la oscuridad perpetua, las cosas que habitan ahí continúan esperando, continúan golpeando, continúan llamando, y cada noche, en algún lugar del mundo, alguien escucha ese llamado, alguien decide investigar, alguien baja, y el ciclo continúa, hasta que todos estemos conscientes, hasta que todos entendamos el peligro, hasta que colectivamente decidamos que algunos lugares deben permanecer inexplorados, que algunas preguntas deben quedarse sin respuesta, que algunas puertas deben permanecer cerradas para siempre. Ese es mi mensaje esta noche. Esa es mi advertencia. Esa es mi súplica. Escuchen los golpes. Reconózcanlos por lo que son. Y cuando los escuchen, corran. Corran hacia la luz. Corran hacia otros. Corran hacia la vida. Porque la oscuridad es paciente. Y si le das la más mínima apertura, te reclamará. Soy su servidor, transmitiéndoles desde este pequeño estudio en medio de la noche, compartiendo verdades que otros prefieren ignorar. Y mientras mi voz llegue a sus oídos, mientras aún pueda hablar, seguiré advirtiendo. Pero el día puede llegar en que mi voz cambie, en que mis advertencias se conviertan en invitaciones, en que yo mismo me convierta en parte de aquello contra lo que he estado luchando. Si ese día llega, recuerden esta transmisión, recuerden quién era yo, y por favor, por todo lo sagrado, no me sigan hacia la oscuridad. Gracias por escuchar, gracias por su tiempo, gracias por su valentía al enfrentar estas verdades, y recuerden, suscríbanse, no solo por mí, sino por ustedes mismos, porque el conocimiento es poder. Y en esta batalla contra las sombras, necesitamos todo el poder que podamos reunir. Hasta la próxima transmisión, si es que hay una próxima. Manténganse seguros. Manténganse alertas. Manténganse en la luz. Buenas noches, oyentes. O más bien, buenos días. Porque el sol está saliendo ahora, ahuyentando las sombras de la noche. Pero recuerden, las sombras siempre regresan. Y cuando lo hagan, espero que estén preparados. Suscríbanse, activen la campanita, y sobre todo, escuchen, porque su vida puede depender de ello.